Hola, ¿qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y lo de hoy van a ser indicadores y números. Y es que el INEGI publicó entre el cierre de la semana pasada y el arranque de esta una serie de indicadores que reflejan con mucha claridad cómo fue el cierre del 2019, pero también nos permiten ver cuál es el clima económico en el arranque de este 2020. El dato positivo viene por parte de las ventas minoristas. Estas, pese al entorno de no crecimiento económico, alcanzan a crecer un poquitín, crecen el 1.8%, midiéndolas de noviembre del 18 a noviembre del 19. Las malas noticias empiezan cuando dejamos a los minoristas y vamos con los mayoristas, porque ahí sí tenemos una caída del 3.1%. ¿Y esto qué significa? Pues cuando el comercio se mantiene más o menos estable, se está vendiendo, pero le dejan de comprar a sus proveedores, es decir, a los mayoristas, es que algo están viendo en el entorno económico que no le está gustando a los comerciantes y deciden apostar por la liquidez, es decir, por tener su dinero constante y sonante en la bolsa y no por tenerlo parado a nivel de mercancías en las bodegas, es decir, stock. Esto nos habla de que no traen toda la confianza de los meses que pudieran venir y están listos para moverse de manera rápida. Donde sí es claro y contundente el mal comportamiento de la actividad económica es en el sector de la construcción. El sector de la construcción, que además es importantísimo para las economías, uno, porque es intensivo en mano de obra. Es decir, donde hay una obra se tiene que contratar sí o sí a mucha gente, y esto pues desde luego es bueno porque genera mucha derrama económica, pero que también es importante porque genera mecanismos de transmisión y efectos multiplicadores. ¿Esto qué significa? Pues que donde hay una obra, así como se contrata gente, siempre hay negocios de otros sectores que se empiezan a desarrollar. Desde el despacho de los arquitectos, de los ingenieros, hasta la señora que pone el puesto de jugos y de memelas afuera de la obra para que los trabajadores puedan comer. Es decir, es un negocio, es una actividad económica que genera negocio y genera actividades económicas. Desafortunadamente en México el sector de la construcción, lejos de crecer, cae. Y cae de manera dramática e innegable cual clavadista de la quebrada. El sector de la construcción ha ligado en México 10 meses consecutivos que va a la baja. Y esto se refleja de manera contundente y preocupante en lo que es su valor. Si comparamos el valor de la industria de la construcción, nuevamente, noviembre con noviembre, lejos de crecer, se cae 9%, lo cual es una caída brutal que arrastra el resto de la industria y que arrastra el resto de la economía. ¿Dónde no se cae? No se cae en el personal ocupado. Hay un gran esfuerzo por parte de los empresarios del sector de la construcción por no despedir masivamente. Ahí hay una caída marginal únicamente del 0.6%, igual noviembre contra noviembre, pero que se refleja en una caída, ahí sí, de las remuneraciones promedio, que caen en menos 2.6%. Es decir, mantienen la plantilla laboral, pero en promedio están ganando un poquito menos de lo que ganaban el año pasado. Y esto se refleja desde luego en la actividad económica. Normalmente la economía la medimos a través del PIB, que es el Producto Interno Bruto, pero el PIB tarda mucho tiempo en publicarse porque es una metodología muy robusta y muy pesada. Para tener información, digamos que adelantada de cuál podría ser la tendencia, el INEGI generó el Indicador Global de la Actividad Económica, el IGAE, que es como una especie de adelanto de cómo puede comportarse el PIB. Y la verdad es que no solo no crece como esperamos un cierre del año al 0%, sino que incluso cae un poquitín. Para noviembre, comparando noviembre con noviembre, el IGAE se ubica 0.8% por debajo de la marca del año anterior. Lo que llama la atención es que a diferencia de otras mediciones, ahora sí caen los tres sectores. Cae el sector primario, que tiene que ver con todas las actividades del campo, cae menos 2.4% cuando era un sector que aunque es chiquito había sido dinámico. Cae el sector secundario, es decir, la industria arrastrada por, como vimos, por la construcción y otras industrias importantes, cae menos 1.7%, y quien mejor resiste son los servicios, que caen únicamente 0.3%, de tal manera que las medidas que buscó implementar el gobierno federal al cierre del año pasado para tratar de dar un empujoncito hacia arriba no se están notando. De hecho, en el caso del IGAE, el momento más alto del indicador fue en marzo del año pasado, y a partir del cual empezó una caída constante que llevó a que en noviembre se hubiera reducido el 1.1%, lo cual nos habla de cómo fue el cierre de la economía y también del entorno complicado con el que está iniciando este año. Porque además, para colmo de males, y como el perro más flaco siempre se le cargan las pulgas, lo que era la apuesta de muchos empresarios y de muchos industriales, que tenía que ver con que el presidente y el gobierno federal recapacitaran respecto a la participación de privados en la exploración y explotación de la riqueza petrolera del país, hoy queda totalmente cancelada. De tal manera que si no empezamos a recuperar sectores importantes como el aeroespacial, como el automotriz y de manera muy importante de la construcción, no vamos a poder recuperar el crecimiento, por lo menos en el primer trimestre de este 2020. Muchas gracias, yo soy Michelle Chaín.